era poder charlar un poco de lo que de esta semana recordamos lo que pasó con Allende y vamos a empezar con una canción que se llama Allende Hoy y que tiene que ver con el último discurso o algo así que después nos vas a contar, ¿querés? Dale. Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. A la voluntad de Chile. Carne de mártir. No daré un paso atrás. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a hacer cada vez más grande Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Que yo quiero aclarar que no sé nunca de estas cosas que va a poner Jorge y que me quedé como, la verdad, que hallazgo, que una canción hecha con un discurso de Allende, qué hermoso. Hecha por Ana Tijoux. Qué cosa hermosa. La verdad que... Y aparte es impresionante cómo retoma el discurso, el último discurso de Allende cuando están bombardeando Santiago de Chile. Uh-huh. Vamos. Nos quedamos todos como un poco emocionados con estas dos cosas, ¿no? La primera que dice, de la moneda voy a salir cumpliendo el mandato, como esta manifestación férrea de su intención política de darle a Chile otro destino, ¿no? Y después cuando le dice, bueno, vayan con sus hijos y enséñenle a construir una Chile como una nación grande. Sí, pensemos que de la Casa de la Moneda sale muerto. Aún hoy se sigue analizando si fue asesinado o se suicidó, porque eso, bueno, tiene que ver con una construcción histórica de la identidad de Chile y además con una cuestión familiar, ¿no? De si se suicidó o lo mataron, ¿no? ¿Qué cuestión familiar? ¿Tiene historial de...? ¿Cómo? ¿Qué cuestión familiar? No, una cuestión de reconocimiento familiar sobre su muerto. No tiene más que eso. Ajá. Y otra cosa interesante es, ayer estaba, mientras buscaba un poco de lo que se está publicando porque aclaremos que ayer fue el aniversario de los 47 años del golpe de Estado a Chile. Uh-huh. Sí, que ocurrió sobre Allende en 1973. Y en el Museo Nacional de Chile está la mitad del anteojo de Allende. Sí, es una foto que recorre, muy emblemática. Sí, hay un video hecho por el museo también, si lo quieren ver, está Pedro Brigger, por ejemplo, lo publicó. Hay un video de quién lo encuentra, cómo lo encuentra. Es una secretaria de Allende que
la deja entrar el comando militar a los 3 días de haber hecho el golpe, y los encuentra tirados en el piso y se los esconde y se los lleva porque sabía que iban a ser patrimonio cultural de la nación. Vivi, contanos un poquito cuál es el contexto en el que sucede, porque es en 73, luego es como que es una época de muchos golpes de estados cívicos militares. El golpe, ¿cuál era el contexto en Chile en ese momento? En realidad la elección de Allende, que es en 1970, el 4 de septiembre de 1970, se da en el contexto de la Revolución Cubana, de varios movimientos revolucionarios en América Latina que están adheridos a la Rusia comunista, sí, que la Rusia comunista sostiene hasta cierto punto. Después y también tiene que ver con que Allende lo que le dice al Che antes de que el Che muera, porque Allende hace 4 elecciones consecutivas hasta lograr la presidencia. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese recorrido político que hace Allende, tiene fotos con el Che, fotos con Fidel, pero no fueron solo fotos, sino que hubo un intercambio. Y entonces él le dice al Che, el Che le regala un libro que fue La Guerra de Guerrillas, dedicado, y Allende lo que le dice es que él iba a buscar el camino del socialismo dentro de la democracia, el socialismo pacífico, ¿sí? Que no iba a ser una revolución armada. Y en 1970, en vistas de golpes militares que se iban produciendo en distintos lugares de Latinoamérica, que responden al Plan Cóndor, con militares formados en la Escuela de las Américas, que ¿quién la forma, la Escuela de las Américas, señora Vila? Estados Unidos en Panamá. Ay, qué borrada tiene la señora Vila. La señora Vila, le cuento, se quedó emocionada con la canción y está como mirando atentamente, sí, pero muy atentamente, porque personalmente, viste cómo es, que cada uno tiene como su apego con distintos temas, con distintas cuestiones, y si bien como que uno entiende la importancia de todos los temas, pero hay algunos, viste, que te pasa, que te conmueven. Bueno, y el tema de Salvador Allende es un tema que a mí personalmente me conmueve mucho, me interesa, y luego se ha hecho mucha poesía con esa tragedia. No es el único tema, pero es un tema, por eso estoy escuchando muy atentamente. Me tomaste examen en el medio y me quedé me quedé medio así como... pero te estoy escuchando porque la verdad es que cuando nos dijiste que ibas a hablar sobre Allende, que se conmemora este tan triste acontecimiento de esta injusta muerte en La Moneda, como dice la canción, no lo dice así, pero más o menos, no hago más que escucharte, Vivi. En el medio me tiraste venido una maestría, me empecé a tomar examen, feliz día, dicho sea paso, y me quedé como mirándolo a Jorge diciendo... Jorge, ayuda. Bueno. No, está bien, porque siempre la respuesta a muchas de las cosas que hablamos en esta sección es Estados Unidos. Sí, siempre es nuestro amigo Trump o nuestro amigo Bolsonaro. Lo que pasa es que yo lo veía venir por ahí, pero iba a decir como el Trump de ese momento. Pero bueno, me quedé así como pasa, Vivi. Está bien. Bueno, hablando Estados de Unidos eso, forma la Escuela de las Américas, donde forma militares que van a encabezar los ejércitos de distintos lugares de Latinoamérica, entre ellos Chile. Igualmente, días antes de que Salvador Allende pueda tomar la presidencia, porque aclaremos, recuerdan que hablábamos de que las democracias a veces son son todas representativas, pero lo que voy es que tiene que pasar por el Congreso la validación de la elección por mayoría. ¿Sí? Sí. Y ante eso, la de Allende tardó 3 meses en validarse. Si bien confluían varios espacios políticos, no tenían mayoría, porque la derecha tenía la mayoría en el Congreso. No le convenía a nadie Allende en el poder. Vos lo que estás diciendo es eso, y con un movimiento que se venía desde el norte que iba derrumbando todo. Bueno,
él tenía como aliado, como uno de sus aliados, a un jefe del ejército democrático, ¿sí? Ujú. Que Chileno. tiempo antes de que él pueda asumir la presidencia en noviembre, lo matan, lo secuestran y lo matan. Ok. No vamos a decir que fue la CIA y que está comprobado, pero fue así. ¿Bien? Entonces, en ese contexto es que asume Allende. Cuando asume, los primeros parámetros de su gobierno tienen que ver con subas salariales para los trabajadores, reconocimientos de derechos, nacionalización o intento de nacionalización de Del cobre. de las minas. Sí, pensemos que Chile vive del cobre, en su base económica es el cobre, ¿sí? Ujú. Y el litio, hoy el litio, en ese momento el cobre, y la nacionalización de las minas, y... O sea, derechos para los trabajadores, soberanía y Claro. equidad. Un gobierno peronista el de Allende. Claro, bueno, es el socialismo, es el primer socialismo democrático. Claro. Sí, porque el peronismo o el yetulismo no se tomaron como socialismos. Él tenía claras ideas socialistas democráticas. El segundo fue Venezuela con Chávez. Sí, pensemos que son casi 25 años después Claro. de lo de Allende. Y en ese contexto, bueno, comienza a tener no solo problemas con la derecha y con la cuestión militar y con Estados Unidos, sino que también empieza a haber rupturas internas de la coalición de gobierno. Sí, porque estaba la socialdemocracia, la democracia católica, Otro movimiento de amplias avenidas. Claro, y también estaba el Partido Comunista, digo, entonces había disputas que se tenían que pelear hacia adentro, ¿sí? De hecho, uno de los textos que yo leo para recibirme en la materia Historia Americana 2, para recibirme, cuestiona qué tan poco revolucionario fue el gobierno de Allende, Ajá. ¿sí? Porque el plan de gobierno era una cosa y lo que se logra hacer fue otra, por responder a esta coalición de gobierno también y por sostener la estabilidad hasta que en un momento llegan los buques estadounidenses a las costas de Chile y comienza la masacre. ¿En qué consiste esa masacre? En la toma de la ciudad de Santiago, en el Santiago bombardeo sobre la sangriento. ciudad de Santiago y después la toma de la moneda, en la cual la respuesta fue, o sea, después de la toma, el comunicado fue, se tomó la moneda, murió el presidente. Esa fue la comunicación de el Estado, El Estado Mayor Conjunto de estos tres que nos decías que fueron formados en... Claro, el Estado Mayor Conjunto a Estados Unidos, esa fue la información. Se tomó la moneda, muerto el presidente. Y ahí asume Y ahí asume el general el general Pinochet. Pinochet. ¿Sí? Que estuvo Que de en el hecho- poder durante... Que estuvo en el poder durante 30 años, ¿no? Sí, hasta la década del 90. Aproximadamente, claro. 25 años. 25 años. Sí. Y que también tenemos que pensar que hoy, digo, la historia siempre se refleja en el presente. Hoy Chile, desde el año pasado, están las manifestaciones en Chile por una nueva constitución que tengan que reclaman una nueva constitución, porque la constitución que rige hoy a Chile en 2020 es la constitución pinochetista Ajá. de la dictadura militar. ¿Qué quieren reformular específicamente? ¿Quieren una nueva constitución o quieren empezar reformulando ciertos puntos particulares? En realidad el pueblo quieren una chileno. nueva constitución, básicamente que se haga en democracia. Claro. Primera cuestión. Claro, que el contexto, que sea parida en democracia. Que sea parida en democracia, porque, a ver, esta constitución se hace, la constitución pinochetista que rige hoy a Chile, se hace no teniendo el Congreso abierto y no teniendo una presidencia democrática. Vamos, no existiendo la democracia en Chile. Que además llevó a una persecución muy parecida a la de la Argentina, por eso se habla del Plan Cóndor. El Plan Cóndor tiene que ver con
con un plan gestado desde Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, como decíamos hoy, y que tiene muchísimas similitudes sistemáticas en toda América Latina. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y lo que se pide hoy es una construcción de una democracia más amplia. Sigue habiendo un bipartidismo en Chile que permite la llegada al poder de un presidente a través de la anuencia del Congreso, ¿sí? No sigue siendo una democracia directa. Hoy no me salía la palabra democracia directa. No sigue siendo la democracia directa que nosotros conocemos. Claro, o sea que los votos de la gente no representan al Se elige ganador. por mayoría y después valida o no valida el Congreso. ¿Sí? Congreso Y además, que además por la Constitución pinochetista le dio una senaduría vitalicia por ejemplo, a ¿sí? Pinochet para no ser juzgado. Bueno, en casi toda Latinoamérica Ah, no hubo juzgamiento de las cúpulas militares. Argentina es y fue la primera en eso y Bueno, ¿te hasta ahora acordás, fue la que es única. lo que hablábamos cuando pensábamos que Duhalde decía pavadas, que después resultaron no ser tan así? Decíamos que una de las cosas que había dicho Santoro por ahí era que si bien el Plan Cóndor y bueno, la derecha, o sea, que hay un contexto histórico que se repite, pero que el pueblo argentino fue el único que enjuició, que tuvo el juicio a las juntas. Y Sí, que sí, eso sí. nos cambiaba como pueblo, digamos, como Porque cuando uno puede como curar heridas, a ver, a través de la verdad y de la justicia, por eso se pide memoria, verdad y justicia, a través de la verdad y la justicia uno puede, no sé si sanar, pero al menos empezar a cerrar heridas. Y con la derogación de la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final, que fue una negociación que hace Alfonsín para poder sostener la democracia, muy cerquita de la dictadura, digo, porque hoy la vemos en perspectiva y decimos, Alfonsín fue el que hizo y le dio a los militares la venia para. Bueno, hay que pensarlo a 4 años de haber reconquistado la democracia, sí. no a 30. Y fue lo único que le permitió sostenerse. Fue lo que le permitió sostenerse en ese momento en la democracia y que hoy la democracia pueda tener más de 30 años. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando se deroga en el gobierno de Néstor la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final, se pudieron empezar a juzgar también a los subalternos que cometieron delitos de lesa humanidad, que hasta ese momento no se había podido. Entonces, esa diferencia, eso en Chile no existió. No se juzgó ni a la cúpula ni a los subalternos. De hecho, no sé si recuerdan, el juez, Baltasar Garzón. español Baltasar Garzón Ujú. es quien comienza a investigar los delitos de lesa humanidad, porque bueno, él es el vocero y la personalidad más relevante de la Corte Internacional, de la Corte de Derecho Internacional, comienza a perseguir con la justicia los delitos de lesa humanidad en el mundo. Sí, lo que Sí, se hizo todo con esto parte de los juicios de Nuremberg. esta cuestión, Vivi, con respecto a lo que sucede luego de Pinochet, como que es el olvido y el silencio, es un poco lo que pasó, corregime, estoy diciendo una burrada, pero sé benévola, pues yo sé que venía de una maestría, no me des duro, pero es un poquito lo que pasa con el franquismo también, ¿no? Que luego de Franco es como, bueno, vamos a tratar de dejar esto atrás y, ¿no? Se hace un poquito lo mismo. Bueno, de hecho, Baltasar Garzón tiene que renunciar como juez cuando empieza a investigar el franquismo. Mirá, No la se pegué. lo perdonaron. La pegué. Ujú. Sí, no, es que sí, son... A ver, ¿qué es lo que dice la Corte Penal Internacional? Los delitos de lesa humanidad se persiguen en todo el mundo. No son propios de una nación, a no ser que esa nación los haya juzgado. Si ya hay un juzgamiento previo, no se lo puede perseguir. Claro. ¿Qué pasa con Chile? menos mal ¿Qué que pasa con respon- España? Que Ujú. vos tomabas el franquismo, nunca se lo juzgó. Por lo tanto, la justicia penal internacional tenía derecho a perseguir a estos jerarcas, entre ellos Pinochet. Baltasar Garzón dicta
la detención, no me sale ahora cómo se llama. Que él estaba en Inglaterra. Y él estaba en Inglaterra, Inglaterra lo toma preso y tiene que hacer una extradición a Chile. Uh-huh. En un momento estaba enfermo, no querían hacer la extradición, nunca es fácil una extradición, pero la hicieron. Teóricamente la hacen porque Pinochet se estaba por morir. Ajá. Estaba muy mal de salud, etcétera, etcétera. En silla de ruedas, con toda una cuestión de salud muy, muy fuerte. Sí. Lo extraditan a Chile para que sea juzgado, porque teóricamente lo iban a juzgar en Chile para no perder soberanía sobre su justicia. Pinochet llega en un avión a Chile, después de bastante tiempo, bastantes meses, que se pelea, Baltasar Garzón todo el tiempo y la Corte Penal Internacional todo el tiempo peleaba de que no se extraditara porque sabían lo que iba a pasar. Pinochet llega a Chile y se baja caminando del avión. Sube en silla, es un avión milagroso. Se lo recibe con honores uh-huh. Y como vos bien decías, Jorge, al tener una senaduría vitalicia, claro, no se lo puede juzgar. Hasta que la muerte hiciera su propia justicia. Ponele. Fue esas imágenes, yo me las acuerdo, no era tan grande y sin embargo me acuerdo de Pinochet caminando del avión y fue absolutamente doloroso. Claro. Porque era la primera vez que Chile iba a poder tener algo de justicia y aún así no se logró. No se logró por todos estos artilugios que la Constitución chilena, hecha en dictadura, le otorgó esos derechos a Pinochet. ¿Y cómo fue el Plan Cóndor acá en Argentina? Bueno, acá se desarrolló a partir del 76 con la dictadura de Videla, Agosti y Macera, que era el Estado Mayor Conjunto, y se desarrolla también sistemáticamente con desapariciones forzadas y con asesinatos y persecución. Digamos, esos son los parámetros. A ver, la persecución tiene que ver con cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque el plan Cóndor, se construye a partir del miedo al comunismo. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando nos reíamos que no vuelva el comunismo y todo eso, ¿no? Sí, las protestas que había en contra del comunismo. Claro, cuando nos reíamos un poco de todo eso, ahora en pandemia, que salieron a hablar de los comunistas y de que el virus era comunista y todas esas cosas que nos parecían delirantes, uh-huh. Durante la década del 60 y 70, al haber habido la Revolución Cubana que fue exitosa y otras revoluciones que no fueron exitosas en otros países de Latinoamérica, y en contexto de la Guerra Fría, de este enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, capitalismo liderado por Estados Unidos, comunismo liderado por la Unión Soviética, uh-huh. Se plantea el miedo al comunismo. En ese miedo al comunismo es que se construye este Plan Cóndor que se aplica en toda Latinoamérica y que tiene que ver con persecuciones ideológicas y desaparición forzada de personas. Con la consecuente asesinato y rapto de niños. Claro, exacto. Sí, apropiación ilegal de niños y niñas. Esos fueron los parámetros en toda Latinoamérica. Uh-huh. En algunos lugares fue mucho más marcado con un mayor número de desapariciones forzadas, como en el caso de Argentina o Chile, y en otros lugares se desarrolló menos por las características propias de los gobiernos y de los acuerdos de coalición entre militares y demócratas, ponele, que le podríamos llamar, sí. o la sociedad civil, uh-huh. ¿sí? Como Brasil. ¿sí? Claro. Brasil no tuvo... Dilma fue una de las perseguidas, torturadas y desaparecidas, uh-huh. que después vuelve a su casa. Es un tema, la verdad es como que es para armarlo en episodios, ¿no? Episodio 1, episodio 2, es un tema muy largo. Yo me voy a permitir, porque cuando dijimos del franquismo, me voy a permitir un giro literario, recomendar
Sí. un libro que se llama Así empieza lo malo, que es de Javier Marías, que es literatura, no es historia, pero dentro de un marco histórico, y la verdad lo recomiendo fuerte. Es un libro que te parece largo, pero que después Es ameno. te lo llevas puesto al libro. Ah. Bueno, ¿viste cómo es? Que siempre me toca hacer la mala a mí, Vivi. O sea, te interrumpí yo, porque ¿viste? Vos ya te imaginas lo que está sucediendo acá. Decime No va que él, te están haciendo las señas. me están haciendo el redondelito y tengo que salir yo. No va él, voy yo, por eso mi interrupción. ¿Qué hace, Vivi? ¿Se queda en el teléfono y cierra con nosotros? ¿Qué va a hacer? Sí, Bueno, ahora dale, vamos a... sí, no tengo problema. Vamos a Ya terminó escuchar... la clase, chicas. Ah, bueno. Bueno. Vamos a escuchar a Pablo Milanés, que nos cuenta una Santiago ensangrentada. La canción se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.